¿Te atreves a descubrir lo que acecha en la oscuridad? Estas historias te pondrán los pelos de punta. Sigue con nosotros si te atreves. Primera historia. Hace algunos años fui a Michoacán a la casa de una tía. Ese día 2 de mis primos y yo planeamos hacer una fogata durante la noche. Cuando llegó el momento de hacer la fogata la colocamos frente a la casa de mi tía. Desde ahí se podía observar todo el panorama alrededor, el campo, los árboles, las luces de los autos que pasaban a lo lejos y sobre todo una barranca que estaba muy cerca de donde estábamos nosotros. Pasó el tiempo y nos desvelamos. Estábamos ahí sentados hablando y escuchando música. Durante toda la noche de pronto la música dejó de sonar y nosotros nos quedamos callados. El aire se hizo presente y empezó a mover los árboles bruscamente. Fue muy incómodo ese silencio. Hasta aquí un ruido muy fuerte se escuchó, y al parecer venía de la barranca. Era como si alguien me hubiese caído ahí. Uno de mis primos llamado Manuel se levantó y dijo que iba a ir a revisar para saber qué era lo que habíamos escuchado. Yo saqué mi celular para mirar la hora, percatándome de que eran las 5:30 de la mañana. De pronto escuché como mi primo Manuel dio un grito que me asustó bastante. Cuando volteé a verlo, él solo nos miró y en sus ojos pude ver miedo y confusión. Se metió corriendo a la casa de mi tía. Mi otro primo y yo no entendimos qué fue lo que pasó, que pudo haber hecho que él saliera corriendo de esa manera, y solo decidimos apagar la fogata y meternos a dormir. Cuando salió el sol al día siguiente nos levantamos y mi primo Manuel estaba pálido, sentado en la cocina platicando con mi tía. Recordando lo que había pasado hace unas horas, le pregunté qué había sido lo que vio en la barranca. Él solamente dijo: en el momento en el que me asomé y algo parecido a un perro, aunque yo estoy seguro de que no era eso. Esa cosa tenía un color tan negro que era casi imposible verlo entre la oscuridad. Estaba parada en dos patas, era muy alta y además tenía unos colmillos muy grandes y afilados, y lo peor eran sus ojos, que además de enormes, eran de un color rojo brillante. Esa cosa solo estaba parada ahí en el fondo de la barranca viendo hacia el piso, y después volteó a verme, me miró y sus ojos eran amenazantes. Fue ahí cuando grité y salí corriendo hasta la casa. La verdad, yo no sé qué pensar de este relato, pero mi tía nos dijo que en Michoacán es muy común que en esas barrancas personas que practican la magia negra entren para hacer sus rituales o bien para transformarse en animales. Ella cree que tal vez eso fue lo que mi primo vio aquella noche. Segunda historia. Hola chicos, esta historia me la contó mi difunto padre y era una de sus favoritas, aunque también la que más miedo le dio. Él estaba trabajando en un rato a las afueras de la ciudad de Navolato, en Sinaloa, en tareas de trilla en una parcela grande. El lugar donde se hospedaban era una casa bastante humilde que no tenía servicios básicos. Dormían bajo un techo de láminas y de vigas de fierro al aire libre y tenían que bañarse en los canales de riesgo después de que su jornada terminaba y alumbrarse con lámparas de aceite para poder ir a cenar. Una de esas noches los llamaron para cenar a él y a otros dos trabajadores. Mientras comían rodeados de oscuridad, comenzaron de pronto a escuchar las gallinas cacareando en un gallinero que la señora tenía a un costado de la casa. Pero lo extraño aquí es que todos se percataron rápidamente de algo muy horrible, y es que las gallinas parecían estar cacareando como si dijeran palabras que se escuchaban muy claras. Todos estaban asustados y la señora rápidamente se levantó y empezó a cerrar puertas y ventanas, colocando entonces una cruz de palma en la puerta, y les dijo a todos: no se salgan de aquí, la muerte está rondando afuera, solamente esperen a que se pase. Todos se quedaron esperando atónitos, pero no dejaban de escuchar a las gallinas, además de otros sonidos muy espeluznantes que no supieron identificar. Cuando la señora dijo que ya podían salir, el miedo era tanto que ya ni siquiera pudieron dormir bien. Pensando en las palabras de la mujer y en lo que podría haberle sucedido, terminó su trabajo y se fueron de ese rancho de vuelta a sus casas, pero esta terrible experiencia se quedó impregnada en ellos. Ojalá que esta historia les guste. Es un homenaje a mi padre, a su amor por lo paranormal y a su amor que siempre va a vivir en mis saludos chicos, les deseo mucho éxito. Tercera historia. Este relato le pertenece a mi padre. Mi papá es de Cineato, un pueblito ubicado en Guaranda, Ecuador. Él vivía en el campo con mis abuelos y mis tíos. Esta historia nos la ha contado un par de meses, pero sigue siendo una anécdota digna de disfrutar. En una fogata, mi padre y mis tíos solían levantarse temprano para trabajar en el campo e ir a la escuela. En una ocasión, en plena madrugada, mi papá decidió salir para ver a los borregos
llevarlos a pasar y que bebieron agua mientras los animalitos hacían lo suyo. Mi papá decidió descansar en un prado. Hubo un momento en el que el silencio se rompió por un silbido. Los animales se alteraron y él se incorporó un poco asustado. El miedo creció al ver quién hacía este silbido, pues vio en la distancia una persona que usaba un poncho enorme y un sombrero igual de gigantesco. Mi papá se escondió detrás de una piedra cerca de donde los borregos comían. Se quedó ahí por unos minutos hasta que decidió asomar su cabeza para ver si este ser seguía ahí, y así fue. Mi papá salió corriendo asustado al verlo. Sintió que alguien iba detrás de él. Llegó a su casa donde mi abuelito, ya despierto, lo vio llorando a punta de gritos e insultos al campo. Mi abuelo espantó a aquel espectro. Para dar un poco de contexto, en la sierra ecuatoriana existe un ente conocido como el Chusalondongo. Este es una especie de duende que usa un poncho muy grande y un enorme sombrero y suele asociarse con un silbido. Se dice que los niños se los roba y a las mujeres las embaraza. Según la leyenda sobre el hombre de la casa, es capaz de espantarlo al dar varios correazos a la pared de la vivienda. Hoy en día mi papá ha dejado de creer en ese tipo de cosas, pero al saber que un miembro de mi familia tuvo un encuentro con un aspecto del folclore de mi país me hace sentir extrañamente feliz. Les envío un enorme saludo a los dos. Llevo yéndolos desde hace años y amo lo que hacen. Cuarta historia. Cada año visitamos a unos familiares que viven en el campo, y en una de estas ocasiones me ocurrió lo más extraño que he vivido en toda mi vida. Yo me encontraba en el patio de la casa de mis tíos lavando los platos. Mi mamá me dejó sola por unos instantes para ir a ayudar en otras cosas de la casa. Después de unos minutos ella regresó y notó que yo no estaba, lo cual era extraño ya que nunca terminé de lavar los platos y sería incapaz de irme sin avisar o de al menos pedir permiso. Mamá empezó a buscarme por toda la casa, pero no me encontraba por ningún lado. Empezó a preocuparse pues no había rastro de mí. Pasaron las horas y muy desesperada empezó a preguntar con algunos vecinos si alguien me había visto, pero todos respondieron negativamente. Aún así se unieron a la búsqueda. Mi mamá dice que me buscaron en el campo y ella recuerda haber pasado varias veces cerca de un viejo árbol de limones y nunca me vio ni siquiera cerca de ese lugar. Sin embargo, en cierto momento después de que pasó por ese sitio de nuevo, me encontraron ahí desmayada justo a un lado de ese árbol. Hasta el día de hoy yo no recuerdo nada después de que mi mamá me dejara en el patio. No sé qué pasó y tampoco sé cómo llegué ahí, pero todos nos alegramos de que me encontraron al menos sana y salva. Si te está gustando este video no olvides dejar tu like. Subimos 3 videos a la semana, así que suscríbete y activa la campanita para ser un habitante más de este mundo. Y ahí lo tienen. 4 historias que desafían la realidad y nos muestran que el miedo puede estar en cualquier rincón. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like y suscribirte para más relatos escalofriantes. Déjanos un comentario contándonos cuál de estas historias te sorprendió más o si has vivido algo similar. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima, si te atreves a volver.